This is For the Love of Learning, Voices of the Alternative Education Movement. Be inspired by the voices of visionaries, changemakers, and ordinary, extraordinary people who do what they do, all for the love of learning. Hola, buen día. Bienvenidos todos. Estamos en un episodio más de Por Amor al Aprendizaje. El día de hoy vamos a estar hablando de todas estas variantes de desescolarización como homeschool, on-school, world school, punk rock school o como sea que han puesto a la manera en que están educando fuera de las escuelas. También hablaremos sobre la educación autodirigida. El día de hoy tenemos varios invitados. Les voy a pedir que se presenten, por favor, que nos digan en qué país están, cuáles son sus intereses, etcétera. Bienvenidos todos. Gracias, Isela. Yo soy Gabriela Guerra, les estoy hablando desde México, específicamente Querétaro, es una ciudad muy linda. Yo soy maestra propiamente, tengo 15 años de experiencia como maestra, anteriormente era consultora y hacía otras cosas porque estudié administración, pero después ya cuando descubrí la docencia me gustó mucho y aquí me quedé. Entonces ya después estudié una maestría en educación y he tenido una serie de experiencias interesantes en los temas de educación y pues sobre todo con mis hijos, ¿no? Que ahorita les platicaré. Inclusive también doy clases de español a extranjeros y me encanta todo lo que tenga que ver con educación y mucho más también está enfocado a los niños. Eso es lo que realizo por acá. Gracias, Gaby. Gracias. Mi nombre es Andrea Torres, les hablo desde Colombia. Yo estoy cerca de la capital, pero vivo en una vereda, en la montaña. Vivimos con mis hijos que no van a la escuela. Ellos están desescolarizados. Se escolarizaron 2 años cuando estaban alrededor de los 6, 7 años. Y bueno, digamos que la principal experiencia que tengo está basada en mi maternidad, o sea, en la maternidad y en la experiencia de viaje que he hecho con ellos alrededor de las reflexiones de educación sin escuela, desescolarizadas, analizando un poco cómo puede ser la educación sin currículo o cómo sería con currículum. Yo estudié una licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y ejercí muy poco porque principalmente mi actividad ha sido el acompañamiento a mis hijos y eso me ha llevado también a unirme con otras familias para generar espacios de creación colectiva, de aprendizaje con otros. Principalmente eso es lo que yo hago. Gracias, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Franco Giacomera, les hablo desde Argentina. Este tema de desescolarización, unschooling, homeschooling, es un tema que me toca por varias cuestiones, a nivel personal, un poco practicante de algunas de esas, llamémosle, vertientes, de cierta forma. Y más allá de, digamos, mi quehacer personal, yo hace ya, no sé, 15 años más o menos, bastante tiempo, estoy interesado o estudio o me acerco, me aproximo a las cuestiones de educación alternativa. Entonces he estado relacionado con el tema, diferentes formas, diferentes iniciativas. Hoy actualmente hago parte de una organización que es una red de educación alternativa que se llama REVO, que tiene presencia en América Latina y también contactos en Iberoamérica, digamos España y Portugal, y un poco lo que hacemos nosotros es estudiar el fenómeno, promoverlo. Cuando digo el fenómeno estoy hablando de educación alternativa en términos generales, no estoy hablando específicamente de desescolarización. Para nosotros la desescolarización es un tema que está dentro o la educación sin escuela está dentro del paraguas, digamos, de la educación alternativa, que es bien amplio, ¿no?
Entonces, digamos, yo he hecho a nivel también personal y profesional, he hecho llamémosle un proceso de desescolarización. Yo he trabajado en la universidad, he hecho investigación más formal, y desde hace varios años que me dedico a esta cuestión. En esos 15 años he hecho diferentes cosas, asuntos, iniciativas. Por ahí algunas de las que suelen convocarme tienen que ver con haber participado en la realización de un documental que se llama La Educación Prohibida, que muchos lo habrán visto, que bueno, que aborda justamente estos temas. Y bueno, también hoy actualmente, a partir de mi interés en la cuestión de la desescolarización, el juego libre, el aprendizaje no dirigido, etcétera, lo llevo a la práctica siendo padre y acompañando la crianza de otros niños. Y bueno, también me toca, por digamos cierto lugar de visibilidad, de referencia, a veces estar conversando, en contacto o viajando para conocer experiencias, eventos de este tipo, digamos. Entonces, por ahí uno puede también aportar es poco qué es lo que pasa no solamente en América Latina, sino lo que pasa en otras partes del mundo, cómo se ve este fenómeno a nivel global. Así que eso por ahora. Muchas gracias, bienvenidos todos. No sé si lo dije al inicio, bueno, yo soy Isela Mondragón y estoy en México. Quiero iniciar la plática un poco para quienes están no tan familiarizados con el tema, como definir en resumen la desescolarización, homeschool, on-school, dependiendo con lo que hayan tenido más contacto. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, si les parece, como yo hablé último, empiezo ahora, retomo, sigo. A mí me parece que son importantes las palabras, ¿no? Me parece que los conceptos son importantes, no es lo mismo hablar de una cosa que la otra, digamos, no es lo mismo hablar de unschooling que homeschooling, ¿no? Entonces, quizás podamos estar las horas, 2 horas de que dura esta emisión conversando y debatiendo sobre qué significa cada concepto precisamente, ¿no? Y quizás nos pongamos de acuerdo a medias. Pero a mí me gustaría como arrojar algunas ideas, más o menos quizás para ordenar, o por lo menos como lo entiendo yo, y como lo entienden amigos y colegas que están en este tema, estas nomenclaturas, ¿no? Estas terminologías. Creo que todo está bajo un paraguas común, con un denominador común, que es alguna forma crítica a la escolaridad compulsiva, a la escolaridad obligatoria. Creo que muchas personas a lo largo de la historia, y esto no es algo nuevo, ¿no? Hace 60, 70 años que hay una fuerte crítica a la escolaridad. Quizás como un hito podemos mencionar la publicación del libro La sociedad desescolarizada de Iván Illich en la década del 70, como marcar un punto solamente para dar cuenta de que esto no es algo que se nos ocurrió antes de ayer. Entonces, digamos, esta crítica, este malestar con la escuela, que se ve en muchos referentes culturales, muchas referencias, no sé si me viene a la cabeza el tema de Pink Floyd, The Wall, por ejemplo, ¿no? Que también ya hace muchos años hablaba de esta crítica. Entonces, no es algo nuevo. Entonces, bajo este malestar sobre la escuela, creo que hay se han ensayado diferentes, entre comillas, ejercicios, soluciones, intentos de escapar de la escuela o de pensar otra forma de escuela. Creo que hay un malestar con respecto a la escuela, esta idea de que todos los días tenés que ir a un lugar, ¿no? Para que te impartan un conocimiento, que podemos hablar del origen de eso, pero no viene al caso, porque se inventa el dispositivo de la escuela. Pero creo que en la crisis de la modernidad aparece este malestar. Y entonces hay una serie de prácticas, como podríamos llamar el homeschooling, que su traducción más literal sería como la escolarización en casa, ¿no? Schooling es escolarización, entonces es llevar la escuela un poco a la casa. Entonces, diría que si hoy rastrea uno esa práctica que ha tenido muchísimo éxito en muchos lugares, ¿no? Digamos, hay muchísimas familias que hacen esta práctica, digamos, y que incluso está homologada y validada en muchos países del mundo. Se trata de hacer recorridos escolares, otras trayectorias escolares, llamémosle alternativas, que prescinden de ir al edificio escolar y pasar por este ritual de la escolarización más convencional, pero no deja de ser una forma de escolarización. Entonces uno encuentra que hay todo un gran mercado, eso en México, en países de Centroamérica, se ve en Estados Unidos sobre todo, lo digo porque en otras latitudes de América Latina no se ve exactamente de esa forma. Aparece todo un mercado ligado a, por ejemplo, currículas, certificaciones, guías de estudio, mecanismos, digamos, ayudas, etcétera, para que las familias que no quieren escolarizar de la forma convencional y quieran hacer homeschooling, bueno, tengan toda esta serie de dispositivos, herramientas. Y a veces el Estado o los gobiernos articulan de alguna forma con eso. A veces lo validan, en otros países es ilegal,
y en muchos otros no hay ningún tipo de regulación que lo prohíba ni que lo avale. Eso parece decir que es el homeschooling, digamos, hasta ahí lo entiendo yo, digamos, ¿no? La escolarización en la casa, aprendizajes que están más o menos guiados por un currículo, acreditación, evaluación, bueno, más o menos, estos por supuesto son generalizaciones, ¿no? Estoy haciendo una definición un poco generalista, digamos. Y quizás del otro, sin estar en las antípodas, creo yo, pero hay una graduación, una serie de matices, aparecen otras prácticas quizás menos estructuradas, menos escolarizadas. Y entonces aparece esta cuestión del unschooling, que la traducción más o menos literal sería como sin escuela, no schooling, que tiene otras referencias o quizás otras prácticas, y que quizás no mira tanto la educación en el espejo de la escuela, ¿no? Entonces, entiende que el aprendizaje no debe estar escolarizado ni en las casas ni en la escuela. Y bueno, ahí ya se abre todo un universo de posibilidades. Después hay otros conceptos, creo, intermedios, como world schooling, flexi schooling, digamos, hay una cantidad de matices ahí, ¿no? Entre cuánto se apoyan en la escuela o cuánto se apoyan en algún dispositivo escolar. Para cerrar, por ejemplo, les podría comentar cómo funciona aquí en Argentina, donde la mayor parte de las familias lo que hacen es, digamos, hacer un proceso de escolarización en la casa y acreditan la escuela en la escuela pública. O sea, son exámenes libres. Entonces, son procesos escolarizados, digamos, pero los chicos o los niños que atraviesan esos recorridos no están escolarizados de la forma convencional, pero sí se guían, digamos, por una reglamentación que imparte el Estado en cuanto a cómo se toman esos exámenes, las fechas que se tienen que inscribir, los temas que se toman. Bueno, hay toda una serie de cosas que, digamos, uno podría decir, sí, esos chicos están escolarizados porque tienen su acreditación, porque su proceso de aprendizaje está todo el tiempo siendo, o de vez en cuando los padres están preocupados o ocupados en que se vayan homologando, se vayan estando en paralelo con lo que supuestamente tendrían que saber de acuerdo con el currículo escolar. Entonces hay como algún grado de conexión. Entonces, bueno, hasta ahí cierro más o menos mi aporte en términos de definición. Yo creo que son todas críticas a la escolaridad, pero algunas son más escolarizadas que otras, algunas prescinden más de la escuela que otras. Y al punto creo que hay también abordajes, como lo que algunos llaman el unschooling radical, que prescinden totalmente de la escuela, o por lo menos tratan, o dicen intentar hacerlo, digamos, de que la referencia cultural no es la escuela, y que el aprendizaje no se certifica, no se valida, no se homologa, no se evalúa. Bueno, y ese sería quizás el abordaje, diría yo, con menos referencias a la escuela que hay. Pero por supuesto todo esto son categorías, palabras, y en la práctica es más complejo, y hay muchos más matices. Así que eso es lo que puedo aportar. ¿Sobre la misma pregunta? ¿O hay alguna otra? Sobre lo mismo. Bueno, yo hablándoles como maestra, pero también como mamá que he tenido una travesía en este tema de la educación. He estado en escuelas tradicionales, yo dando clases, mis hijos también ahí. Y pues sí, la verdad es que no ha sido una experiencia pues tan grata como hemos descubierto en otros métodos. Hemos estado en escuelas alternativas también, tipo Waldorf, tipo Montessori. Finalmente, bueno, pasamos al homeschool, que ya más o menos también Franco comentó las características de homeschool. En este caso, el homeschool que yo hice fue como traerme el sistema de educación pública en México hacia mi casa. Eso fue lo que yo realicé. Después me di cuenta que había otras alternativas. Es súper interesante porque cuando te empiezas a meter en esto, te das cuenta, como comentaban, de cuáles son los matices que hay. Es increíble, ¿no? Desde homeschool. Después de homeschool pasé a probar lo que es algo más escolarizado, más libre, en donde descubrí con todo esto de los centros de aprendizaje ágil, que fue para mí así como, wow, como una epifanía, donde dije, wow, todo esto existe, es increíble que nosotros podemos tener una libertad tan grande para definir en conjunto con nuestros hijos, pues qué quieren ellos aprender, ¿no? No solamente es un tema muy dirigido como lo es la escuela tradicional, o sea, al hacer un homeschool en donde traigamos la escuela a la casa realmente no hace tanta la diferencia en lo que es una escuela tradicional, sino que realmente nosotros vayamos adecuando la educación que queremos para nuestros hijos, qué temas son los que más es importante para ellos saber, pero sobre todo, ¿qué quieren ellos aprender?
empezar a encaminarlos de alguna manera a las cosas para las que ellos van a vivir, de lo que ellos van a vivir. Les pongo el ejemplo de mi hijo, que le encanta todo lo que es la parte de cine, de actuación. Entonces, toda su educación se está encaminando hacia allá. Él dice, ¿sabes qué? Quiero aprender tales cosas, entonces nos preparamos y investigamos, pero sobre todo él está trabajando en eso. Entonces es realmente algo súper interesante y muy libre, ¿no? Algo mucho más autodirigido, y pues a mí me parece como una revolución en el tema educativo. Nada más. Vale, muchas gracias, Franco, Gabriela. Digamos, me parece que está muy buena la línea que plantea Franco para organizar un poco de qué se trata cada cosa. Agregar, ¿no? Particularmente, tanto en homeschooling como unschooling, anotar que los motivos por los que las familias, que son principalmente quienes están en ese proceso de empoderarse de la educación, no solo de sus hijos, sino de ellos mismos, como adultos, pues tiene diferentes motivos, ¿no? Pueden surgir motivos que originan esa búsqueda, que pueden surgir a partir de nuevas pedagogías, ¿no? Que aparentemente la pedagogía puede ser la respuesta a las búsquedas que ellos están teniendo. Pueden ser motivos ideológicos, ¿no? Donde no necesariamente una escuela esté cumpliendo con las ideologías que la familia practica, y que a la larga puede estar ligado también como a las creencias religiosas o incluso morales, ¿no? Como ciertas tendencias morales que tengan respecto a cómo debe ser o no debe ser la educación, dirigida en algunos casos o no dirigida, ¿no? Eso tiene todo un tejido de cómo llevarlo a cabo, de cómo lo hacen las familias, porque así como existe un número de familias que lo hacen, existe un número de maneras de hacerlo, ¿no? No hay una homogenización por lo general. Y hay una tendencia muy fuerte a nivel religioso en el mundo, particularmente y acentuado en Estados Unidos, ¿no? Donde son quienes han marcado como las pautas de legalización y de cómo poder pues, llevar a cabo la práctica del homeschooling o unschooling dentro del país. Y eso a la vez pues ha tenido una incidencia muy fuerte en Latinoamérica, en Europa también, donde ya sea que se apoyan dentro de las tendencias o las políticas que van surgiendo y han ido emergiendo en Estados Unidos, como también de los vínculos que generan las personas con con esas metodologías o esas escuelas alternativas que van surgiendo, ¿no? Porque la práctica en algunos países se vuelve limitado y no hay un entorno que facilite que eso se dé. Sin embargo, también me parece que es importante anotar, ¿no? Si bien está el antecedente teórico, conceptual y de investigación que ha emergido en estas prácticas que se han dado, está bueno anotar que antiguamente también existían, y sobre todo aquí en Latinoamérica o en América del Sur, del Norte, ¿no? Comunidades indígenas que tenían ciertas prácticas y que aún, digamos, se pelean con la escuela y que tienen una incidencia fuerte en el mundo, pues en nosotros que somos los mestizos o que somos blancos y que no nos sentimos a gusto totalmente con lo que, digamos, socialmente Occidente nos vende que debemos hacer desde el ámbito de la educación, ¿no? Y particularmente, digamos, me parece pertinente anotar cómo la reflexión de la educación estuvo muy ligada en un principio a cómo las comunidades indígenas, particularmente aquí en Colombia, que era como, pues es el territorio cercano donde puedo encontrar personas y comunidades que practican la esencia de ser en comunidad, ¿no? Tanto el homeschooling como el unschooling, aunque creo yo que más el homeschooling, que maneja un currículo, tiene tendencias a aislar a las personas, particularmente a los niños, de encuentros con otras culturas, ¿no? Con otras ideologías, con otros modos religiosos de ver la vida.
y se sesgan un poco, ¿no? Y por eso tal vez y probablemente ha sido tan fuerte el crecimiento de las familias que deciden no escolarizar a sus hijos en las religiones, ¿no? Ciertas religiones donde es más creciente el número de niños. Y pues asimismo también hay unas características muy variadas dentro de todas las familias y contextos donde se da este fenómeno, pues que tiene que ver con el poder adquisitivo, la capacidad o pues el contexto socioeconómico al que pertenece cada familia varía de un lado a otro, dependiendo desde qué lugar se esté mirando, o sea, desde qué lugar la familia esté haciéndolo y practicándolo. Y asimismo, pues las creencias, ¿no? Las prácticas religiosas que las familias tienen varían y los orígenes que cada familia tiene, ¿no? No tenemos estadísticas precisas que puedan dar cuenta de cuál es el número de familias con mayor poder adquisitivo que hace esta práctica, o si es una tendencia más de la clase media, pero sí puede uno arriesgarse a decir que no hay un motivo específico de cómo una familia debe ser para tomar la decisión de no escolarizar o no obligar a la escolaridad a sus hijos. Y por otro lado también quería apuntar como fenómeno dentro de la desescolarización más a modo social, es como emergen en los barrios, en las calles, procesos muy interesantes y muy potentes en el aprendizaje que no tienen nada que ver con la escolarización, sino con la empatía que se da entre las personas de diferentes edades, en parques, en calles, ¿no? Donde los jóvenes se encuentran a hacer cosas que les gustan entre ellos y van emergiendo procesos muy ricos en conocimiento y en aprendizaje de acuerdo a lo que van encontrando de interés común. No, creo que vale la pena también echarle un vistazo a qué está pasando con la gente que está escolarizada, chicos que a lo mejor están en bachillerato o incluso en primaria, donde no se soportan la escuela y no tienen ni un papá ni una mamá que esté interesados en salir o en abrirles otros espacios, sino que ellos, que eso es todavía más de gran valor, ¿no? Es como ese empoderamiento de los chicos y los niños de abrirse espacio con otros en la calle, en la ciudad, o en espacios pues de encuentro. Eso quería notar. Gracias. Hablando un poquito, y lo han abordado, quisiera saber en sus países cómo es la situación legal de un homeschooler, porque normalmente pues el homeschool encuentra la manera de certificar dado que lleva un programa, pero cuando se salen de los programas establecidos por los países, ¿qué sucede en los países en los que ustedes se encuentran? ¿Qué experiencia han tenido al respecto? Bueno, quisiera comentar por la experiencia que he tenido con mis hijos. Cuando mis hijos estuvieron anteriormente en mi homeschool y por un tema de que yo necesitaba entrar a trabajar nuevamente, los metí nuevamente a la escuela y ellos tuvieron que, al principio la escuela no me los aceptaba porque pues no había un papel que dijera qué calificaciones tenían y todo esto, entonces yo le dije a la escuela que ellos tenían la obligación como derecho constitucional de dar educación a mis hijos. Y pues bueno, sí, se asustaron y dijeron, sí, es cierto, así es, no podemos exigirlo. Y se hicieron un examen diagnóstico y los aceptaron, o sea, no hubo ningún problema. Y con relación, por ejemplo, a la certificación como tal, ya nosotros que hacemos escuela en casa o hoy día homeschool, la verdad es que sí tenemos que llevar en paralelo una certificación, si es que para los que quieran certificar, hay quien simplemente no les interesa certificarse, y hacemos en paralelo, se rellenan libros de lo que es el INEA, que es Educación para Adultos aquí en México, de manera que ellos tienen su currícula, digamos, de homeschooling, y a la vez hacemos, mis hijos rellenan los libros de lo que es Educación para Adultos y presentan su examen en su momento para certificarse en bloque de lo que es primaria
y después secundaria y inclusive preparatoria. Entonces, de esta manera ellos no tienen problemas. Si algún día quieren más adelante entrar a alguna universidad, pues ellos ya traen sus certificados, pero realmente no le damos tanta importancia a esa parte curricular, sino lo más importante para nosotros es la parte de lo que se ve en casa. Entonces, por ese lado, pues el Estado de alguna manera todavía nos está apoyando en ese aspecto, ¿no? De podernos dar una alternativa de certificación y pues bueno, no hay ningún problema. La Constitución lo que dice es que los niños tienen que educarse y pues al final de cuentas nos estamos educando en un esquema diferente que es en casa, pero se está educando y estamos dentro de la ley. Entonces, yo no he tenido ningún problema, afortunadamente, en lo que se refiere aquí en México. Gracias. Bueno, brevemente tratar de responder. Me parece como que otra vez siento que volvemos a conversar de cierta forma de las definiciones, ¿no? Sin entrar así como en las, llamémosle, casos específicos, casos personales, ¿no? Me parece que está bien tomar algunos casos nuestros quizás como ejemplificadores, pero me parece que hay una enorme diversidad. Pero, por ejemplo, con lo que cuenta Gabriela, yo siento que el proceso, y sin intentar denominar la práctica que está haciendo Gabriela, ¿no? Porque cada uno autodenomina como quiere lo que hace, ¿no? Eso está muy bien así. Pero, digamos, en la medida que, volviendo a las definiciones, y en la medida que hay un grado de acreditación, digamos, sea rellenar trabajos, trabajos prácticos, alguna ejercitación para educación para adultos, lo que fuera, digamos, ahí es donde iba yo con la definición, que me parece que ahí hay dispositivos de la escolarización, digamos, dispositivos de a un joven, un niño, lo que sea, un adulto también podría ser, que no recorre la trayectoria escolar, digamos, no le aparecen en el recorrido naturalmente estos dispositivos de exámenes o de validación o de guía de lo que tiene que ir aprendiendo con relación a la edad. Entonces, lo que quiero decir es que, y tratando de recuperar el espíritu de la pregunta, creo, es que el unschooling, o la no escolarización, creo que el horizonte más claro que tiene cuando hablamos de unschooling son procesos donde no hay ninguna mediación ni ninguna referencia, o donde se minimizan las referencias externas para validar el aprendizaje, donde no hay certificación y donde no hay ni siquiera pretensión de acreditar ni a la mitad, ni al final, ni en ningún momento de la trayectoria escolar. Por supuesto que esto, digamos, insisto, es la definición conceptual, pues la práctica puede ser diferente. Entonces, esto lo digo porque me parece que hay algunas prácticas donde uno dice, bueno, yo estoy haciendo schooling, pero me guío con algunas referencias de algunas acreditaciones o cada tanto voy a rendir los exámenes. Digamos, yo diría ahí, atendiéndome a las definiciones más duras, si quieren, más ortodoxas de la cuestión, es que eso no es un proceso de unschooling. Digamos, es un proceso de escolarización flexible, un proceso de escolarización en casa, pero digamos, creo que el horizonte del unschooling, insisto, o de la desescolarización, es pensar la educación o pensar el aprendizaje sin escuela y sin ninguna forma de escolarización y sin ninguna forma de referencia a la escuela. Lo que estoy diciendo no quiere decir que sea la mayoría, como decía Andrea, la mayor parte de las personas que llevan a la práctica este tipo de procesos educativos o procesos de aprendizaje, en general, la mayoría creo que hoy en el mundo son personas que por motivos ideológicos, religiosos, sacan a sus hijos de las escuelas estatales, públicas o privadas o convencionales y eligen otros trayectos escolares por razones políticas, ideológicas, religiosas, ¿no? Que generalmente, también agrego, son de corte conservador, digamos. Y esto también lo digo con la experiencia reciente de haber estado en el Congreso Mundial de Educación No Escolarizada, que se hizo en Rusia, y uno puede ver ahí un pequeño pantallazo de esa clara, digamos, mayoría o una enorme cantidad de personas que llevan adelante esto lo hacen por motivos religiosos conservadores. Pero volviendo a la pregunta, insisto, me parece que la pregunta que nos hacías era en relación a qué pasa con aquellas personas que en nuestros países, ¿no? El homeschooling, en teoría, parecería que sería más fácil de acreditar porque se parece más a la escuela, ¿no? O sea, porque se guía por los currículos, etc. En el caso de Argentina y en el caso de la mayor parte de lugares de América Latina, al no estar homologado, no tener una vía legal, digamos, así muy clara, en general lo que pasa es que las familias que hacen
homeschooling, digamos, se encuentra algún mecanismo de acreditación, digamos, ya sea a través del Estado, a través de lo que se llaman currículos internacionales, esto de anotarse en una academia de otro país, hay varios sistemas, digamos, ¿no? Sobre todo mayormente de Estados Unidos. Pero si yo me atengo a la definición que acabo de dar de unschooling, las familias que hacen unschooling no acreditan de ninguna forma. Y las que hacen un proceso, digamos, bastante alejados de las currículas estandarizadas, los exámenes, etcétera, a veces rinden libre o rinden algún examen, como le pasó a Gabriela, para validar, digamos, de obtener un diploma, digamos, de algún nivel educativo determinado. Que obviamente los expone a los chicos, a los sujetos, a tener que aprender algunas de las dinámicas escolares, como el examen escolar es algo que hay que aprender a hacer, digamos, ¿no? Entonces sentarse, evaluar un aprendizaje, abstraer, bueno, sentarse frente a una hoja, digamos, que en un proceso libre, si se quiere, libre de escolaridad, nunca, ningún niño se expone a eso, naturalmente. La vida no lo pone frente a esa situación. Generalmente somos los adultos los que creemos que lo mejor que puede pasarles es que rindan, o porque necesitamos que lo hagan, o por lo que sea, que se les impone esa situación. Entonces, siendo concreto y cerrando la respuesta, sería los procesos de homologación de saberes, o sea, de acreditación, son los mismos tanto para los que hacen una escolarización en la casa, como aquellos que hacen una escolarización un poco más libre, que estamos denominando la unschooling en esta conversación. Los que hacen unschooling realmente no acreditan nunca, digamos, y no acreditan nunca ni primaria, ni educación media, ni primaria ni media. En Argentina, por ejemplo, que es un país muy inclusivo en su sistema educativo, debe ser de los más incluyentes de América Latina, en términos de que, por ejemplo, los niveles superiores, la educación superior, es gratuita, o sea, hay un fuerte sistema de educación pública, que no implica arancelamiento de ningún tipo, por ahora, ¿no? Esto puede cambiar. Por ejemplo, hay varios mecanismos de incorporación a las universidades públicas. Por ejemplo, hoy en Argentina, si uno tiene más de 25 años y no tiene estudios primarios ni secundarios, puede entrar a la universidad. O sea, no tiene por qué presentar, acreditar que tiene el primario o el secundario terminado. Después se verá cómo le va en la universidad, pero digamos, nadie le exige eso. Por ejemplo, ¿no? Que es una rareza también. Y ya también para los niveles medios también hay digamos, mecanismos oficiales, por ejemplo, para niños mayores de 18 años, se puede hacer de forma gratuita y a distancia la secundaria. Se puede rendir la secundaria en línea. Y así también hay otros planes y mecanismos, todos oficiales y gratuitos, porque hay, si se quiere, en estos países, digo países porque también Uruguay tiene una perspectiva un poco parecida, una idea de que cuanto más incluyente es el sistema, mejor es, digamos. Cuanto más escolarizados estén los sujetos, mejor es. Por eso la escolaridad también aquí en Argentina está desde tan temprana edad. Es obligatoria desde los 4 años, próximo a ser desde los 3. Pero para aquellos que rezagados o desescolarizados, o lo que sea, hay vías para que el sistema otra vez los vuelva a absorber. Entonces, cuanto uno más grande se hace, no es que se complica. Digamos, mucha gente que no escolariza o que hace homeschooling o que se suma a estos debates, a veces piensa que va a quedar fuera del sistema. En general, no pasa eso. Digamos, el sistema siempre se les encarga de volver a digerir a los sujetos que se atreven a desafiarlo. Gracias. Bueno, en Colombia, pues hay un avance importante, digamos, que me parece que vale la pena notar. Es el proceso de investigación que ha tenido desde la Universidad Nacional como un contexto de investigación, un proceso de investigación-acción alrededor de la educación sin escuela, el aprendizaje colaborativo, las escuelas flexibles, y esto surgió, o más bien acogió como la investigación desde el ámbito legal de cómo estaba sucediendo acá en Colombia, ¿no? Y ha ayudado a las familias para tener como un panorama de cómo poder moverse dentro del ámbito legal particularmente. Entonces, por un lado está la Constitución Nacional, que de alguna manera es progresista y tiene como ciertas, le otorga a la familia el poder
elegir el tipo de educación que pueden recibir los hijos. Y son los principalmente responsables de la educación, los padres, no el Estado. Y esto a la vez se le suma, pues, lo que se presenta en la Ley General de Educación, donde también los niños deben, o las personas deben tener una educación promedio hasta los 25 años. Pero no hay una diferenciación clara entre escolaridad con educación. De modo que hay una cierta ambigüedad que es beneficioso para las familias que deciden o decidimos desescolarizar o no obligar o practicar un homeschooling. Sin embargo, hay entes de control, ¿no?, que pueden intervenir dentro de las familias, en este caso y particularmente el bienestar familiar, que vigila, ¿no?, cómo están viviendo los niños, que tengan no solamente educación, sino que tengan salud y que tengan ciertas condiciones de vivienda favorables. Así que hay familias que, aunque puedan cumplir con, por ejemplo, pudieran demostrar que los hijos están aprendiendo saberes que pueden ser significativos o valorados en la escuela, a la vez pueden tener en la balanza unas condiciones de habitabilidad que no son valoradas de la mejor forma por la institución que vigila esto. Entonces, digamos que se corren ciertos riesgos, ¿no?, de vigilancia, pero que a la vez demuestra a las familias qué tan empoderadas están dentro de los procesos y qué tanto miedo tienen en asumir y de presentarle al mundo de quiénes son ellos. Hay procesos de validación. En este momento, hasta los 18 años, uno puede presentar un examen de validación ante el ICFES, que es la entidad que regula esto, y uno presenta una validación de bachillerato, y con este examen puede después ingresar a la universidad o hacer cursos superiores, de educación superior, perdón. Sin embargo, esto también está en un proceso legal, una demanda de nulidad, porque se está solicitando que se baje la edad de 18 años a, creo que es 14 o 15 años de edad. Anteriormente, alrededor de 10 años que lleva esta ley, sí se permitía que los chicos pudieran presentar el examen a los 14 años, incluso. Así, digamos, como modo general, también es creciente más la desescolarización, entre comillas, o más bien el homeschooling que se da en las familias en Colombia, porque por ese mismo temor. Entonces hay como un juego de la cotidianidad, parece ser unschooling, pero le dedican ciertas horas a la semana para poder presentar pruebas, ya sea porque la Secretaría de Educación más cercana te asigna un colegio para que presentes un examen, o porque te vinculas a algún colegio donde pagas, un colegio privado al que puedes pagar para que te den unas guías y tú las completas, o presentas exámenes de validación año a año, o porque tienes un vínculo con algún colegio alternativo en Estados Unidos, incluso colegios o espacios de aprendizaje autodirigidos donde dan la posibilidad de, pues, como de abrir un campo de acción más libre con los niños, pero que te certifican. Entonces hay padres que juegan también con la certificación internacional y les parece que puede ser hasta más potente, aparentemente, tener una certificación de Estados Unidos o de Europa que de un colegio de acá, ¿no? Y bueno, como que hay muchas tendencias. A la vez de que hay tendencias de algunas familias en las que no se oculta que hay por lo que decía un poco Franco, o sea, el sistema está metido por todos lados. Es difícil que uno esconda una realidad que es cotidiana
¿no? El sistema escolarizado está en todo lo que hacemos. Así que para los niños y para las familias, pues es visible, ¿no? Es como que diariamente se puede ver la escuela en todo. Y se me fue la idea. Bueno, el caso es que la escolaridad puede estar omitida en algunas familias donde deciden crear comunidades rurales en muchos casos, eh, donde se sienten que tienen una tribu, que tienen apoyo de otras familias para poder llevar a cabo un unschooling, ¿no? Porque cuando tú te sientes solo, encerrado en un apartamento o particularmente en la ciudad, sucede más, o simplemente estás encerrado en tu casa con tus hijos, pues pierdes todo un campo de aprendizaje con otros, ¿no? Como que la cultura no se está construyendo. Entonces hay familias muy interesadas en construir cultura o recuperar ciertos saberes o tener una vida más libre que se puede asociar al campo, ¿no? Como la vida campestre. Entonces hace que tú no te sientas solo y puedas hacer un unschooling más acompañado, como con eso que digo, ¿no? Como una tribu. Y familias que, digamos, particularmente, sin querer poner como a mis hijos como en tela de juicio de qué hacen o qué no hacen, creería que, pues que nosotros hemos decidido mostrarles, contarles, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la escolaridad? ¿Cuáles son las certificaciones que hay? Pero sobre todo que no vayan a tener miedo, ¿no? Que no tengan miedo de no tenerlas o de qué tipo de certificación pueden tener. Porque los colegios además tienen una tendencia pues muy mercantil de poderle vender a estas familias que educan sin escuela pues la gran certificación. O decir, nosotros somos una escuela homeschooling o somos una escuela unschooling. O sea, hay de todo acá en Colombia. En general eso, y esta presión legal que digo que pueden tener algunas instituciones sobre las familias, por lo general se da cuando papá y mamá no están de acuerdo, ¿no? El hecho de que no estén de acuerdo lleva a que, o sea, el padre, el que denuncia a la mamá por no escolarizarlo o viceversa, y ahí es donde pues se dificulta más poder hacer una desescolarización más tranquila y como más en el hogar o con una tribu. Eso sería lo que habría por apuntar. Complementando un poco la información, bueno, con los comentarios respecto a México, como sea el homeschool encuentra la manera de certificar. El on-school, cuando no hay ni siquiera el interés de buscar un certificado, raya en la ilegalidad. Porque aunque no está en nuestras leyes escrito como tal, cuando no se cuenta con un certificado de algún tipo, no puedes hacer trámites como pasaporte, como incluso luego regresar a la escuela puede resultar muy complicado, especialmente en las escuelas privadas. Entonces, es como una laguna dentro de las leyes que no se está, en México por lo menos, no he tenido datos de que se esté abordando, o dentro de la red que hay aquí en Querétaro o en México, pues no se ha hablado de un proceso que se esté llevando a cabo en este aspecto, más relacionado con el homeschooling. Efectivamente, cuando hay problemas entre las parejas, los padres de hijos, esta es una causa de irresponsabilidad por parte del que está llevando el homeschooling. Entonces se vuelve como un arma de doble filo a nivel legal también. Solo era para comentar en ese aspecto. Y justamente quisiera comentar esto, conectar esto con, ¿les parece? Hay muchos comentarios en el caso de México que este tipo de desescolarización, cualquiera de ellos, es elitista, que está más con la gente que puede darse el lujo de estar en casa con los niños y que no necesitan ambos padres trabajar. ¿Qué piensan de esto? Bueno,
quisiera comentar, elitista, realmente, pues yo no considero que es algo elitista, es más bien de quién está dispuesto realmente a entrar en este esquema. Realmente, digo, para quienes pudieran tener a sus hijos en escuelas privadas, al contrario, yo creo que más bien, para como son de voraces hoy día las escuelas privadas en cuanto a las inscripciones y colegiaturas y demás, más allá de que sea un gasto enorme para las familias, yo más bien creo que es un ahorro. Yo, hablo e insisto, perdón que hable mucho de la experiencia, pero es que soy mamá y es la experiencia que yo tengo. De las personas con las que yo he trabajado y con las que yo he hecho como club de homeschoolers y todo esto, pues la verdad es que generalmente son pues personas de clase media baja. No me ha tocado para nada que sean personas de un nivel socioeconómico muy elevado como para que fuera algo elitista. En realidad, más bien yo creo que depende más de la voluntad de los padres para llevar a cabo esto, porque yo creo que hay mucho miedo y hay mucha desinformación con relación a esto y la gente no se anima a hacerlo porque tiene muchos miedos, ¿no? Sobre todo el tema de certificación, que si esto es ilegal, etcétera. Y por eso quizás no se animan a llevarlo a cabo, más allá de que sea un tema económico el que nos lleve a hacer esto. Creo que más bien nos lleva a hacer esto un tema de estar más en desacuerdo con lo que estamos viviendo en las escuelas que otro tipo de motivos. Entonces, pues desde mi perspectiva, no lo veo yo como algo elitista, sino quizás en el aspecto de que las personas que estamos un poquito más informadas estamos llevándolo a cabo porque entendemos cuáles son los pros y los contras, cuáles son los riesgos, cuál es la parte legal, dónde se puede certificar, dónde no. Entonces, más bien está no solamente la parte de voluntad de los papás de llevarlo a cabo, sino también que pudiéramos estar informados. Por eso yo creo que estos espacios son importantes para que las personas conozcan cuáles son las alternativas y en un momento dado puedan definir si quieren seguir en una escuela o quieren tomar otras alternativas, como son estas, que pues están abiertos a todo el mundo y que en realidad no tienen costos tan elevados como para que pudiera ser algo elitista. Entiendo que un papá siempre se tiene que quedar, evidentemente, ¿no? O cuando menos hacer un part-time para quedarse con los hijos y trabajar con ellos, pero sopesando la parte de lo que te ahorras en inscripciones, colegiaturas, y ir y venir y todos los costos que implica la educación, pues yo considero que inclusive te ahorras mucho y tienes oportunidades de ver muchas más cosas, como llevarlos a museos, hacer viajes en conjunto, y tiene muchísimas ventajas que en un momento dado la escuela no tiene. Entonces, desde mi perspectiva elitista, no lo creo. Es una pregunta compleja, me parece ser una pregunta compleja esta cuestión de lo elitista. Digamos. Se suele atribuir la misma definición a las prácticas en general de educación alternativa, digamos, las escuelas alternativas, etcétera, porque muchas veces, y eso es bastante cierto, están asociadas a escuelas privadas, ¿no? Entonces a arsenamiento. Lo que ocurre es que en el marco de esta conversación que estamos teniendo, a partir de que estamos en diferentes latitudes y diferentes contextos culturales, el hecho de pagar por la educación puede parecer más natural o más normal que en otros lados. Yo antes contaba que aquí en Argentina y en otros países está claramente diferenciado, digamos, ¿no? Lo que es la educación pública y gratuita de la educación privada y arancelada, digamos, en términos del imaginario cultural, en cierto base social, digamos, buena parte de la población todavía sigue considerando que la educación pública y gratuita es de mejor calidad o debería serlo, y que la educación no debería arancelarse y no debería ser un servicio, no debería ser un servicio sino es un derecho. Bueno, digamos, hay una disputa ideológica en ese campo, ¿no? Entonces, y esto no estoy hablando específicamente de la no escolarización. Eso por un lado, digamos, ¿no? Por un lado del tema de lo elitista ligado al dinero, digamos, ¿no? Entonces, yo creo, digamos, y ahora entrando más concretamente quizás en el universo de lo que nos convoca, que es la no escolarización, digamos, tengo que usar sabiamente mi tiempo, pero me gustaría por lo menos abrir dos interrogantes
a los oyentes o quienes visualicen este programa. Una es volver a revisar, o si aquellos que no lo hayan hecho, que le den una primera mirada, a las ideas críticas a la escolarización obligatoria de mediados del siglo pasado, que algunos autores yo los nombré, creo que nombré Ivan Illich, y podríamos nombrar a Herbert Reitner también. Digamos, toda esa crítica que se dio en México, en el CIDOC, en México, en Cuernavaca, como epicentro, digamos, de la crítica a los dispositivos de la modernidad, no solamente la escuela, sino también el hospital, los sistemas de transporte, bueno, toda una bibliografía y un acervo intelectual muy interesante que tiene que ver con una crítica que uno podría decir paralela a la de Michel Foucault. Pero, digamos, ¿por qué voy ahí? Porque hay en ese acervo de pensamiento, que fue una discusión muy álgida durante la década del 70, que en la década del 80 después se apagó, pero ahí es donde escribió John Holt, por ejemplo, también. John Holt es un autor de referencia para quienes hacen homeschooling y unschooling en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Digo, pero lo traigo como un hecho, no como un hecho así histórico de color, sino porque si uno revisa esa literatura crítica, el pensamiento crítico, digamos, y para que vean la diversidad de nombres, en ese espacio convivían, o en ese tiempo histórico debatieron personajes como Ivan Illich con Paulo Freire, o con John Holt, o con Chomsky, o con Eric Fromm, digamos. Entonces digo, hay como una cuestión ahí interesante para revisar en relación a que ellos pensaban, o algunos de ellos pensaban o planteaban, que la escolarización compulsiva, o sea, la escolarización obligatoria, era un mecanismo elitista, era un mecanismo de reproducción de la élite. Y esto también lo dijo Bourdieu, digamos, ¿no? Esta idea de que un poco el mito de la escuela es que la escuela es para todos, que hay escuela para todos, y que la escolarización va a sacar a los pobres de la pobreza y los va a llevar como mecanismo de ascenso social, digamos, ¿no? Y es interesante que ellos hicieran esa crítica y me parece que sigue siendo pertinente por lo menos revisarla a la luz de tantos años que han pasado, si no es un poco así, si no, miremos quiénes van a las escuelas medias, quiénes acceden a la universidad, ¿no? Si este mito de la escuela como agente igualador no ha sido más que un mito, y esto lo planteo todo como interrogantes, ¿no? Yo no tengo sinceramente la sapiencia suficiente como para decir que esto ha sido así, pero por lo menos arrojar algún manto de sospecha sobre la escuela, y no estoy hablando de la escuela como los docentes, y ni siquiera estoy hablando de la escuela de las caricaturas, de la escuela así como esta escuela, como si fuese una fábrica, ¿no? Creo que es más complejo que eso. Pero sí a la idea de que la escuela, y ahí me gustaría remitirme a algo que dijo Andrea en una de sus intervenciones, que la escuela no deja de ser para nosotros, latinoamericanos, un dispositivo de la colonia, de la colonización, un dispositivo de la occidentalización, ¿no? Es un mecanismo, digamos, que no es propio de aquí, sino que ha sido, digamos, junto con la iglesia, la escuela ha sido, digamos, dos de las armas por las que se arrasó un fuerte genocidio en estas tierras. Entonces digo, me parece que por lo menos con una mirada, con una sospecha, o por lo menos con un aire de colonial, si se quiere, esos dispositivos, quizás nos haga pensar que en realidad la escuela no es un bien en sí mismo. Que podemos pensar sin escuela, que podemos animarnos a decir, bueno, a ver qué resultados son más atraídos de la escuela. ¿Quiénes son los que promueven la escolarización obligatoria? ¿Hasta qué punto esta cuestión de que la escuela nos va a hacer iguales ha sido así? ¿Hasta qué punto la escuela no reproduce esto del elitismo o la diferencia de clases? Y con esto no estoy diciendo tampoco que la desescolarización sea la llave para alcanzar la igualdad, porque al mismo tiempo, hoy en las sociedades complejas que vivimos, en la práctica, quienes no escolarizamos, creo que en general pertenecemos a un estrato social, digamos. Es difícil encontrar personas de un estrato, digamos, un estrato social de niveles económicos medios bajos y para abajo, digamos. Yo conozco mucha gente que practica este tipo de prácticas educativas no escolarizadas o no escolarizantes, o tiene alguna crítica sobre esto, y en general a las personas que tienen unos determinados niveles de ingresos se le cuesta mucho, digamos, ¿no? Muchas de ellas tampoco quieren resignar niveles de consumo, y la realidad es que para poder sostener una práctica, me parece, de este tipo, hay que resignar calidad de vida muchas veces. Esto implica, por ejemplo, si hay dos padres o dos madres, o un padre y una madre, digamos, hay diversas configuraciones familiares posibles, pero digamos, los que hacen el aporte económico a la familia, uno generalmente tiene que resignar eso, sobre todo en los esquemas de homeschooling, digamos. Generalmente hay una de las figuras, digamos, del cuidado, de los cuidadores, que no vende su fuerza de trabajo en el mercado de trabajo, y por tanto ese tiempo lo dedica tanto a la crianza,
y eso, consecuentemente después hay menos ingresos en la familia, ¿no? Y eso hace que el nivel de vida, el nivel de consumo económico se vea afectado. Y yo creo que muchas personas no están dispuestas a resignar eso. Entonces, digamos, eso se puede reflejar en la cantidad de autos, los bienes que consumen, la calidad de vida, las vacaciones, digamos, el tipo de vida que llevan las personas, se ve afectado por el nivel económico que manejan. Es un conjunto de obviedades la que estoy diciendo. Pero sí podría yo decir que es difícil encontrar familias que estén en el umbral de la pobreza, que estén desescolarizando por voluntad propia. A veces hay abandono y hay desescolarización, digamos, por otras razones. Porque los chicos tienen que ir a trabajar, o porque hay mendigo, otra configuración familiar, digamos, que me parece que también habría que abordarla. No sé si en este programa, pero digo, no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Pero digo, yo creo que hay una relación entre la posibilidad práctica de ejercer esto y el nivel económico, porque la escuela no deja de ser un aparato en el marco del sistema capitalista, y en el marco del sistema capitalista la venta de fuerza de trabajo está directamente articulada con la escuela. La escuela no es un mecanismo de liberación, la escuela es un mecanismo que reproduce la cultura de la explotación. Por eso lo más cómodo que le puede pasar a un trabajador es que sus hijos vayan a la escuela, porque tiene 4 y posiblemente 8 horas para que no estén, que otras personas lo estén cuidando, y esa persona se puede ir a trabajar, ¿no? Y a vender su fuerza de trabajo. Entonces, la gran dificultad, y esto le pasa a las capas bajas, a las capas medias, y quizás en alguna parte de las capas altas, pero yo creo que más que nada las clases medias, que son las que más o menos pueden hacer esto, siguiendo lo que decía Gabriela, que creo que cierta capa media puede intentar hacerlo, resignando y seguramente con mucha convicción política, es, me parece, esta cuestión de cambiar su estilo de vida, digamos. Entonces, implica un cambio o implica un posicionamiento crítico en torno al mundo del trabajo, y eso en el mundo del dinero. De alguna forma creo que en general lo afecta. No digo que esto sea una tortura ni algo terrible, digo, muchas veces muchas personas lo hacen gustosamente esto, pero sí implica, digamos, creo, salirse de los patrones de consumo convencionales, priorizar otras cosas. Bueno, generalmente son personas las que la llevan adelante, que ponen a sus hijos, a sus crías, en un lugar de una relevancia que la mayor parte de la gente creo que no lo hace, digamos, o que no puede hacerlo por las condiciones de vida que tiene. Entonces, sí hay una relación directa. Yo creo que hay una relación directa compleja de analizar en un ratito, pero es complejo la relación que hay entre el mundo del trabajo, la práctica, la no escolarización, y cómo la escuela facilita, digamos, o reproduce la lógica del trabajo, digamos, ¿no? En este sistema social. Yo creo que para poder llevar adelante estos procesos de una forma digamos, sostenible en el tiempo, creo que hay que poder ver toda esa dimensión. O sea, si uno quiere realmente, me parece, abordar críticamente la escolaridad, tiene que ver y entender que la escolaridad excede la escuela. O sea, la escolaridad no es el hecho de ir a un edificio a los 6, 7 años y salir a los 16, 18. La escolaridad nos sigue porque seguimos consumiendo escolaridad, seguimos consumiendo aprendizaje empaquetado, pero también esta lógica yo diría que la lógica de la dominación es la lógica que nos instaura la escuela. O sea, la lógica de trabajar en relación de dependencia, de vender nuestra fuerza de trabajo, de consumir, digamos, y no capacidad de producir nuestros propios alimentos, nuestra propia capacidad de resolver nuestros propios problemas desde diferentes ámbitos de la vida. Porque, insisto, y con esto cierro, la escuela es un aparato más de lo que se podría decir la apropiación que han hecho sobre nosotros, los procesos de apropiación de nuestra capacidad de hacer. Antes, las comunidades gobernaban sus propios procesos educativos, educaban a sus hijos, reproducían la cultura, producían su propio alimento, trabajaban su tierra, hacían sus propias edificaciones, digamos. Todo eso, digamos, podemos mirarlo en el umbral de la historia, no como decir, bueno, tenemos que volver a ese tiempo, pero sí saber que la modernidad se trató de eso, la modernidad, y la escuela es un aparato de la modernidad. Y si vamos a criticar o vamos a pensar críticamente la escuela, tenemos que también mirar críticamente todas esas cuestiones, creo yo. Yo creo que es indisoluble, no se puede separar una cosa de la otra. Creo que si no, me parece que simplemente es esto, me parece es una moda o termina siendo, bueno, yo creo que si no se mira críticamente la escuela como un aparato de dominación de Occidente, uno elige consumir un currículum internacional del imperio de Estados Unidos o de Europa. Es decir, bueno, Europa nos trajo el
el currículum nos trajo a la escuela y ahora nos da nos salimos de la escuela y ahora compramos el currículum internacional a una, no sé, una escuela de Inglaterra. Entonces digo, me parece como que si de eso se va a tratar el cuento de la desescolarización, creo que bastante poco transformador va a ser en términos sociales. Después sí, estarán nosotros en título individual lo contentos o tristes que estamos con nuestras paternidades y maternidades, ¿no? Pero en términos sociales históricos me parece que hay que hacerse preguntas del orden político, del orden histórico, del orden, bueno, ¿qué sentido tiene esto, digamos, ¿no? para nosotros, para lo que viene, para la sociedad que estamos construyendo. Bueno, muy interesante todo lo que dice Franco, porque lo pica uno en un montón de temas que uno quisiera o quiere, ¿no?, abordar y que nos podrían dar aquí horas hablando. Además que lo interesante es poder abordar, ¿no?, ya en detalle y no en generalidades. Estamos en un punto de la conversación en la que podemos abordar, pues ya con mayor minucia, algunos temas. En esa línea, pues me pregunto un poco sobre cuáles son los valores que las clases elitistas, si las queremos llamar así, promueven, o cuáles son los valores que se promueven en la escolaridad, ¿no? O que la escolaridad tiene implementadas de alguna manera en las familias, ¿no? Como que la crianza viene a ser de una forma diferente cuando se da la escolaridad. Porque cuando se da esta ruptura de no ir a la escuela en una familia, pues uno no solamente se está planteando la pregunta por ¿y qué le voy a enseñar ahora? ¿Dónde va a conseguir un currículo? Que en un principio muchas familias se estrellan con esa lógica. Y aunque no practiquen el unschooling o no sean tan desescolarizadas, igual, aunque tengan currículo, se estrellan, o sea, les cuesta, y se dan cuenta que implica una reflexión más profunda de yo cómo estoy criando, ¿no? ¿Quién soy yo como mujer o como hombre o como madre, padre que está encargada de la crianza de esta criatura que llega a nuestra familia? Y empieza también un proceso, ¿no?, de revisión personal respecto a quién soy yo y qué recibí yo y qué cultura traigo yo, que eso a la vez son una serie de valores que implican la relación con el trabajo, ¿no?, con la fuerza de trabajo, con el dinero, con el poder adquisitivo, con lo que nos vende la sociedad respecto al éxito, ¿no? ¿Qué tan exitoso me proyecto yo? Éxito en términos de si puedo ir a Miami cada 3 meses, o si puedo tener un carro, cambiar de carro cada cuánto, ¿no? Si tengo casa propia o no tengo casa propia, bueno, como ese asunto del poder adquisitivo que uno tiene son valores, ¿no?, que uno ha traído con anterioridad y que traen las generaciones, pues de alguna manera más inmediatas a nivel familiar. Entonces, al plantearse cómo lo voy a hacer como familia, como adultos que estamos encargados de acompañar a los hijos, pues uno se pregunta en la crianza, ¿no? ¿Y a dónde va, qué terrenos va a caminar o a navegar con los hijos que lo implican a uno mismo? Entonces, me parece valioso todo lo que una familia puede descubrir a través del juego libre, por ejemplo. El juego libre en la escolarización casi que está prohibido, no existe. O sea, la escolaridad no te da esa posibilidad. Y a la vez, la escolaridad no solo entendida dentro de ese lugar, como mencionaba Franco, ese lugar a donde yo voy a consumir conocimiento empaquetado, sino también esa escolaridad esa prohibición del jugar que se da medianamente, te lo permiten cuando tienes 4 o 5 años, pero ahí para allá pasas una vida eterna y llegas adulto y se te olvida qué es jugar, ¿no? O sea, creer en que el juego, por ejemplo, es una posibilidad de aprendizaje potente que debería tener lugar en el mundo, porque el mundo no solamente es eso que recibimos y que se supone debemos reproducir nuevamente, sino que en el momento en el que yo me pongo frente a otra persona y me pregunto sobre qué voy a hacer con él hoy en este instante, pues me implica unas prácticas éticas, ¿no? Una serie de valores que se empiezan a construir en la familia.
Me pregunto, por ejemplo, hay cotidianidades que desconozco. De hecho, la mayoría de cotidianidades uno en estas familias finalmente no las conoce, ya cuando uno se las encuentra en algunos espacios comunes, pero hay prácticas que pueden llegar a ser también muy perversas, ¿no? Como muy violentar, o sea, pueden violentar la integridad del otro ser porque puedo llegar a ser tan dominador, o sea, dominar al otro, puedo llegar a ser tan dogmático en mi familia, así no tenga currículum, ya el currículum o no currículum viene a tener menos importancia, sino que tan dogmático puedo llegar a ser en mi familia, qué tan autoritario puedo llegar a ejercer mi paternidad o mi maternidad con mis hijos. Y puede ser que en ese punto una familia o los niños puedan estar más a salvo en la escolaridad, donde pueden tener una mayor libertad. Entonces, la libertad, por ejemplo, que la ponía en un principio, ahora como el juego, ¿no? Como el juego se volvió ya un dispositivo de control dentro de las escuelas y viene a tener un terreno como de libertad o de posibilidad de descubrir esa libertad del jugar desde la infancia. Pues desde la infancia hasta pues en el crecimiento adolescente, que eso es muy escaso, por ejemplo. Entonces valdría la pena como revisar cuáles son esos valores, ¿no? Uno preguntarse en el cotidiano, no solamente de lo que estoy haciendo hoy aquí frente a mi hijo, sino también con mi pareja, con mi familia, y qué fue lo que hicieron conmigo mismo cuando yo era niño, porque así va a ser más fácil poder identificar cuáles son esos patrones que yo vengo, cuáles son esas conductas que yo estoy reproduciendo, y que más allá de la culpabilidad de una familia o de unos padres o de una escuela, pues también es un asunto político, social, cultural que está muy arraigado en la gente. Es muy interesante, a pesar de que no se da de manera tan común la desescolarización en familias con posibilidades socioeconómicas bajas. Es muy interesante cómo también se plantean preguntas, ¿no? La misma escuela, al interior de la escuela, pública particularmente, ¿no? Estamos hablando de colegio primario, bachillerato, por lo menos acá se llama así, pues emergen problemáticas que tienen que ver con la desescolarización, donde solamente desescolarizando ciertas prácticas voy a poder encontrar esa libertad que no puedo encontrar dentro de la escuela. Y aún así, la escuela coopta esas prácticas. Entonces, para ir a ejemplos concretos, por decir, aquí por lo menos en Colombia se practica mucho skate, ¿no? Tabla, montan en patines y en bicicleta, bueno, y hacen maromas en las rampas. Y alrededor de todas esas prácticas que son muy urbanas, muy de la calle, y muy del parche y de encontrarse en común, porque a ti y a mí nos gusta y nos enseñamos mutuamente los trucos, algo que parece muy desescolarizado, pues empieza a ser cooptado por la misma escuela. Y la escuela dice, wow, esto es potente para poderlo seguir adiestrando, porque si a los chicos les gusta montar tabla, pues ¿por qué no desde el colegio les ponemos también un profe que les enseña a montar tabla? Y empiezan a escolarizar también ciertas prácticas, ¿no? Se empieza, o sea, uno ya, evidentemente no es la práctica en sí de montar tabla la que te puede dar la pista de si está escolarizado o no, sino de cómo se está llevando a cabo esa práctica, ¿no? Con qué lógica, de qué manera se están relacionando las personas que lo están practicando. Y asimismo, pues con el juego, ¿no? El juego no solamente visto como eso lúdico, donde alguien se está divirtiendo, saltando, riendo y que está teniendo un momento de dispersión a la ligera, sino que el juego como esa disposición de disfrute, muy ligado al placer de estar en contacto con una práctica o con un hacer o con que me está llevando al aprendizaje y hace que sea pues como más permanente, ¿no? A diferencia de este otro juego que es más dirigido y que está de manera cotidiana,
sí, dirigido a cómo se debe jugar, ¿no? Incluso de cómo se deben, cuáles son las normas que se deben establecer previamente de que llegues al juego. Ese podría ser también otra línea donde uno puede identificar una serie de valores que van emergiendo de esas prácticas. Así como para cerrar ya, es pues preguntarse cuál es la construcción cultural que se está haciendo dentro de las prácticas donde estoy con otros, ¿no? Porque sobre todo, a ver, lo que yo entiendo un poco es que esta construcción cultural se va dando es con los otros, ¿no? No encerrado en mi burbuja, pues, del hogar, sino que se da con otros y me lleva a unas dinámicas de comunicación que son más complejas, ¿no? Donde me tengo que poner de acuerdo con otros, donde debo ejercer cierto rol de alguna manera de mediador o quien media, o sí, como que hay ciertas dinámicas que se dan también en cómo se está construyendo cultura en la escuela, ¿no? Cómo se construye cultura fuera de la escuela, en las familias, en las redes de familias cuando se encuentran, y cómo se va dando todo ese intercambio. Sería como eso, ¿no? Reconocer qué está sucediendo en nuestros entornos, tanto inmediatos como a distancia un poco, para poder saber qué está sucediendo con estos fenómenos y cómo uno también analizar, reflexionar las prácticas que está teniendo y de las que haya podido heredar. Ok, entiendo entonces que la escolarización no ha logrado como igualdad, según comenta Franco, la desescolarización. Cuando llegas a un proceso de desescolarización, a veces vas como paso a pasito. Siento yo que de repente vas como en un homeschooling, que es como un paso seguro, ¿no? De solo llevar a tu casa lo que hay en la escuela. Poco a poco puedes ir avanzando en ir soltando más, un homeschooling, etcétera, o crear tu propia forma. Pero a veces es un poco un campo tan abierto que de repente puedes llegarte a sentirte perdido, ¿no? Decía igual Franco, no, pues tampoco la desescolarización es la llave para alcanzar la igualdad. Pero entonces, espero poderles transmitir bien mi pregunta, como, ¿qué sucede después de que ya dejaste el homeschool? Pues si tratáramos de ponerle niveles, después de que pasaste al homeschool y a lo mejor entraste en otras formas de educación autodirigida, de repente no encuentran que te puedes llegar a perder aún más, a veces entender tu lugar en el mundo y lo que quieres hacer, pero a veces puedes llegar a estar aún más perdido. No sé si es un sentimiento común o no sé, ¿tienen algo que preguntar al respecto? Bueno, te engancho ahí porque me nombraste un poco lo que yo arrojaba como un interrogante. Yo primero aclarar esto, yo no afirmo que la escuela sea un mecanismo de desigualdad. Lo que digo es que por lo menos permitámonos pensar que no es el mecanismo de igualación que muchas veces se lo presenta, digamos, ¿no? Y esto no es una idea mía, insisto, de ahora, de 2018, digamos, ¿no? Esto es la crítica a la escolaridad, insisto, por eso me parece siempre importante volver a revisar este pensamiento colectivo, digamos, porque ninguno de los que estamos en esta conversación en este momento hicimos parte de las primeras críticas a la escolaridad. Entonces, digamos, nosotros somos una continuidad, digamos, que Gabriel está haciendo lo que está haciendo en México con sus hijos, lo que está haciendo Andrea, el proceso que se está haciendo en Colombia, educación sin escuela, bueno, y tantas cosas que pasan alrededor de este tema, ninguno somos los pioneros, ¿no? Entonces me parece que es importante ver un poco el proceso, cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, sé que una de las interrogantes es esa, digamos, ¿no? Los grandes poderes hegemónicos del mundo se ocupan y invierten muchísimos recursos en la idea de que todos los ciudadanos, todos los sujetos ciudadanos, porque así lo entienden, porque son occidentales, porque piensan el mundo desde una perspectiva liberal, capitalista, piensan a los humanos como ciudadanos, y bueno, los ciudadanos tienen derechos, y todo ese tema de los derechos humanos, y bla, 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 bla. Bueno, y que la escuela es el mecanismo por el cual se asegura este derecho, el derecho a la educación. Bueno, yo lo que digo es,
permitámonos pensarlo, ¿no? Pensarlo críticamente, porque esto no nace no nace de un repollo, digamos, es un invento bastante reciente, ¿no? El Estado, la modernidad, etcétera, y todo tiene su origen. Eso para aclarar, digamos, que me parece importante. Y tratando de enganchar lo que alcanzo a entender de lo que vos te planteás, si la escuela no es la respuesta, después hago un proceso como medio gradual de alguna forma crítica a la escolaridad y reproduzco la escolaridad al interior de mi casa o en mi ámbito doméstico, imagino también sin cuestionar o sin poder romper muchas de las otros dispositivos que están operando en mi casa, digamos, desde la heladera que tiene comida que traigo del supermercado, por decir algo, o de la forma que salgo, 4, 6, 8 horas a trabajar afuera, digamos, ¿no? La misma existencia del dinero, un montón de cosas que, claro, yo acá parece que la estoy presentando como si yo hubiera logrado resolver todos esos problemas de mi vida, y no es así, digamos, yo lidio con eso. Quizás la cuestión es que yo me genera un malestar que lo tengo ahí presente, o que trato de no mirar para el otro lado, no hacerme el boludo, como decimos aquí los argentinos. Entonces digo, si uno está en ese proceso, en esas interrogantes, y va buscando, intentando construir soluciones, o construir caminos, y se va dando cuenta, siguiendo lo que vos vas como hilando, que voy primero adoptando esta especie de homeschooling y de colonización en casa, y después me voy, de cierta forma, creando mi propia forma, mi propio mecanismo. Quizás voy perdiendo miedo también en el proceso, que no siempre es así, no siempre es lineal. Yo conozco mucha gente que se asoma al homeschooling y después tiene que volver a la escuela porque no lo puede sostener, digamos, ¿no? También, digamos, por los miedos, por lo que implica, por la estructura, por la familia, por la comunidad, qué sé yo. Hay todo tipo de historias, pero digo, no siempre es un camino de ida, ¿no? Entonces, si de alguna forma esa linealidad nos va llevando a una crítica cada vez más profunda y la podemos sostener con el cuerpo, con la práctica, quiere decir que podemos ir conquistando otra forma de reproducir nuestra vida, otra forma de alimentarnos, otra forma de relacionarnos, digamos, y quizás vamos recuperando algunas de las cosas que mencionaba Andrea, también estas cuestiones de otras formas, quizás ya medio parece extintas, ¿no? O olvidadas, otras formas de comunalidad, diría yo, ¿no? Parecen mis hijas, que... Mira, mi hija me quiere decir, quiero comer un caramelo, ¿ven? Y claramente el mundo aparece el capitalismo. Bueno, fíjate si hay por ahí uno, buscalo, que no sé si va a encontrar, porque dudo que haya un caramelo, pero sí, continúa entonces, para que vean que esto está todo en vivo y es todo real, ¿no? Todo lo que pasa, ¿no? Que no es que uno está teorizando sobre los niños de otro. Entonces, a lo que iba es que si uno logra, supuestamente, digamos, seguir profundizando y seguir acercándose a esa no escolarización, desescolarización, y se va arrimando a esto que vos llamaste como aprendizaje autodirigido, ¿qué es lo que se encuentra? Un abismo, decís vos, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Dónde está mi lugar en el mundo? Si me suelto todas las estructuras. Yo no estoy muy seguro qué es lo que hay en ese lugar, digamos, ¿no? Sería muy pedante de mí decir, bueno, miren, esto es lo que se van a encontrar, como si yo me las supiera todas. Pero lo que yo creo que ahí aparece es lo no tan dicho. O sea, o quizás nos permite acercarnos más a los márgenes, digamos, ¿no? Si todos más o menos, creo que los 4 que estamos conversando aquí, imagino que la mayoría que van a mirar y escuchar este programa, cuando nacieron, el mundo estaba de determinada forma, que a los 3 años, 4 años, 5 años, solamente ya los alejaron de su familia, los metieron en una institución y después consumieron escolaridad durante mucho tiempo y le dijeron que lo mejor que podían hacer era que cuanto más escolaridad y si tenían un título universitario les iba a ir mejor en la vida. Todo eso es la estructura, todo eso es, si quiere, el status quo, el poder hegemónico, digamos. Lo que yo me imagino que pasa cuando uno va haciendo estos procesos de desescolarización, profundamente, digamos, de forma crítica y viendo las contradicciones que uno tiene, es que se va asomando la posibilidad de creer en el vacío, o sea, encontrarse, sí, bueno, que en realidad, o descubrir el vacío que uno tiene adentro también, decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué seguridad tengo yo? En tanto tengo un título universitario, en tanto trabajo para una importante empresa multinacional, o en tanto mi cuenta bancaria tiene tantos dígitos, digamos, este malestar ya me estoy poniendo un poco en el campo de la psicología o de la metafísica quizás, pero digamos, todos estos malestares que nosotros acallamos con consumo, con ideas introyectadas desde posiciones de poder, estatus, imagen, autocomplacencia, qué sé yo, saciar deseos, placer, etcétera. Quiero decir, yo creo que son todos mecanismos que incluso son anteriores a la escuela, pero quizás tengamos una oportunidad de, al navegar estos ríos un poco más salvajes y quizás no tan domados y quizás más inexplorados, encontrarnos con algunas preguntas un poco más esenciales, un poco más fundamentales, que tienen que ver con, bueno,
en realidad, con escuela, digamos, la escuela, no, así como muchas otras cosas de respuestas dadas, no nos permitía hacernos la pregunta. Entonces, yo creo que estos procesos no tan estructurados, lugares no tan estructurados, nos van a permitir o nos van permitiendo, porque es un proceso que quizás nunca arribamos finalmente al lugar final, pero nos vas arribando a darnos cuenta de que esta idea, por ejemplo, una de las ideas que es la que se monta la escuela, es la idea del mañana, la idea del futuro, la idea del porvenir, la idea de que, bueno, para ser alguien en la vida, digamos, la idea del progreso, la ideología del progreso es un invento bastante reciente en la historia de los Homo sapiens. Digamos, si uno mira la escala humana, el mañana es una idea de que existe un mañana, existe un porvenir. Todas esas cosas no son naturales, son todas ideas culturales. Entonces, pensar en un mañana, pensar, bueno, yo voy a hacer, qué sé yo, tal cosa porque quiero tener una determinada posición económica o seguridad o bienestar en mi vida para, no sé, dentro de 10 años, es una idea que la hemos aprendido. Digamos, los cazadores, cuando los humanos, nosotros éramos cazadores recolectores, no estábamos preocupados muy bien qué íbamos a hacer el año que viene. Estábamos preocupados para ver qué comíamos y a dónde nos escondíamos y que no nos comiera alguien. Digo. Y esto parece, quizás suena una cosa tirada de los pelos, pero a lo que voy es que la escuela, ni el sistema capitalista, ni el sistema social que nos gobierna, ha estado siempre ahí, va a cambiar, puede cambiar, y posiblemente el siguiente paso evolutivo lo vamos a alcanzar en la medida que no perdamos ciertas conexiones con ciertas cosas esenciales, como lo del juego, por ejemplo. Todos los mamíferos juegan, y si cercenamos la posibilidad de jugar, posiblemente perdamos nuestras capacidades, digamos, de subsistencia, pero también si no tenemos la capacidad de pensar por fuera de la estructura, vamos a seguir reproduciendo lo mismo. Yo creo que es inevitable que vamos a salir de esto, en términos, digamos, capaz que no lo vemos nosotros, ni lo vamos a ver dentro de 2 generaciones, pero digamos, este mecanismo de reproducir la cultura mediante los dispositivos institucionales, como son la escuela, como son, no sé, los medios de comunicación masivos y otras tantas cosas, van a dar lugar a otra cosa. Y yo creo que en la posibilidad que tenemos ahora es de ensayar y animarnos a ver qué pasa si pensamos un poquito sin escuela, porque yo creo que es bastante difícil pensar totalmente sin escuela, pero qué pasa si dejamos esto, jugar a los chicos, lo dejamos guiar por su curiosidad, ¿qué pasa, digamos? Y no intentamos, pero ahora es que se ponga a aprender a leer y escribir, bueno, no, ya es hora que haga un examen, ya es hora, bueno, se terminó la fantasía del schooling, vamos a la universidad. Bueno, ¿qué pasa si no nos hacemos todas esas? ¿Qué pasa, digamos? ¿Con qué nos encontramos, digamos? Entonces, yo creo que la certeza, si nos encontramos con falta de certeza, creo que no es un problema. Creo que estamos más cerca de la vida real, y creo que quizás esa es una oportunidad, digamos, darnos cuenta de la fragilidad de nuestra existencia y también de la fragilidad de nuestras convicciones, que muchas veces no son nuestras, como la de la escuela, que la convicción de que los niños tienen que ir a la escuela es una convicción que ninguno de nosotros estamos convencidos. No porque critiquemos nosotros la escuela, sino porque nadie la reflexionó. Es de por sí. O ahora pasa cualquier persona caminando y dice, bueno, un niño tiene que estar a la escuela. Y esa es una idea impuesta, una idea que reproducimos y que reproduce nuestras culturas, nuestras sociedades, y no sabemos muy bien por qué. Entonces, bueno, quizás si, por lo menos en nuestra experiencia personal, podemos animarnos a cuestionar eso, no solamente teóricamente, sino en la práctica, quizás nos arrimemos a encontrarnos algunos fundamentos un poco más importantes que nos hagan por lo menos elaborar respuestas propias. Así que no es que con esto te dé una respuesta que te tranquilice, sino más bien yo creo que el mecanismo, o sea, esto que estamos conversando tiene que ser un mecanismo para sentirnos un poco más intranquilos, un poco más vivos, en cierta forma, diría yo, ¿no? Un poco más a flor de piel la incertidumbre de nuestras existencias, que no es poca cosa en este tiempo de Netflix y comida chatarra. Muy bien. Pues bueno, tú preguntas el tema de que si nos perderíamos, Isela. Pues yo creo que sí es importante tener como mucha claridad qué queremos lograr, porque efectivamente hay tantas cosas que nos ofrece todos estos temas de desescolarización y sí puede ser como complicado poder ubicar qué es lo que queremos, pero pues hay que partir de qué queremos lograr, ¿no? Tener conciencia de lo que queremos lograr. Estoy haciendo algunos apuntes aquí con relación a lo que platicaba Franco.
¿qué valores y qué principios queremos darles a nuestros hijos? Creo que es como la parte que nos va a dar como un foco, ¿no? Para no perdernos. La conciencia de lo que queremos lograr, qué valores y principios queremos transmitirles a ellos. También cuál es que esto implica un gran compromiso, que no es nada más así como pues empezar algo y a ver qué pasa, ¿no? Y ahí sí es muy probable que nos perdamos entre tanta jungla de información y tantas cosas. Analizar ventajas y desventajas que implica la desescolarización. Pues yo creo que parte del trabajo que tenemos es para lograr que los niños sean libres pensadores, que reflexionen y que precisamente podamos romper con toda esta parte de generación de niños estándar, un tanto robotizados que a veces salen de la escuela tradicional, que sean niños que cuestionen el status quo de las cosas, que puedan entender lo que es y que puedan cuestionarlo, que entendamos y que entiendan ellos que la escuela no es esencial para poder ellos lograr cosas en la vida, básicamente. O sea, no es algo que si no lo hacemos, que si no vas a una escuela, pues no lo puedes lograr. Claro que no. Ellos cuando ya empiezan a estar en otro tipo de educación, pues es cuando lo ven y dicen, es que realmente yo puedo aprender muchas cosas fuera y no pasa nada, ¿no? Nada más que sí tenemos que ser los papás, sobre todo, como muy claros hacia dónde vamos. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, efectivamente te puedes perder, pero depende mucho de nosotros como papás y adultos, que al final somos los responsables de estas nuevas formas de ver la educación, pues hacia dónde queremos ir y tener foco, ir hacia allá en una construcción, evidentemente, pues en conjunto con los niños, ¿no? Porque no se trata, como decía Andrea, también de ser dictatoriales o de traer la escuela al final o las mismas malas prácticas de una escuela a la casa, sino de poder hacerlo con mucha conciencia para tener un foco y caminar hacia esa dirección. Gracias. Bueno, wow, se puso bueno. Pienso en dos asuntos que pueden ser, pues que me vienen con todo esto que venimos conversando y a razón de la pregunta que tú planteas. Por un lado, si bien está todo lo cultural, político, social que está en la cotidianidad de donde vivamos, ¿no? En nuestro contexto y en cómo nos relacionamos con él, hay un asunto con la desescolarización que tiene que ver con estar buscando tal vez una fórmula, tal vez una respuesta que me dé certezas, ¿no? Como estoy en esta certeza, me quiero mover a esta otra, que me garantice ciertos resultados. Y desde luego que eso está ligado al miedo, ¿no? De lo que vemos que se supone debe ser la vida y de lo que se supone que debe hacer uno a determinadas edades. Pero también eso está muy ligado a una cosa que es la desconexión que nosotros como seres humanos tenemos con nosotros mismos. Nosotros mismos llegamos a adultos y no tenemos claro cómo tomar decisiones, ¿no? Tenemos que consultarle a otros y pagar para que otros nos digan qué poder hacer. Tenemos que tener siempre a otro que nos esté diciendo qué aprender. Nos dan fórmulas todo el tiempo de cómo resolver los problemas y dentro de esta aventura, de alguna manera, se lleva a cabo es precisamente, y creo que de lo más valioso es como esa reconexión con uno mismo, que sea vital esa cotidianidad, esa vivencia que se lleve a cabo en la crianza y en la educación con los hijos. Incluso ahí cabría la pena preguntarse un poco si realmente lo que uno quiere es educar o si lo que uno quiere es acompañar el crecimiento de los otros y maravillarse de cómo el otro puede crecer libre. Y entonces ahí, en esa desconexión, necesariamente está ligada la falta de libertad que nosotros mismos tenemos, ¿no? Esa falta de autonomía. Y pues desde ese lugar tampoco tenemos mucho para poderles ofrecer a otras personas, a otras familias, a nuestros hijos, a otros aprendices, pues, a otras, si somos docentes, pues menos aún, podemos
tener, o sea, tener la posibilidad de darle rienda suelta, digamos, poderlo dejar crecer libremente, ¿no? Porque hay un miedo inmenso de, pues, de que no van a poder ajustarse a la sociedad, al sistema en sí. No van a poder conseguir trabajo, no van a poder socializar, no, se van a sentir siempre como bichos raros. Y creo que es muy, no sé si alentador o emocionante, como saber que crece el movimiento, la gente en el mundo que está desescolarizando y que eso va a llevar a que ciertas generaciones, número de generaciones, pues tengan con quién encontrarse y puedan entenderse dentro de esa desescolaridad. O sea, necesariamente tiene que emerger una nueva cultura, una nueva forma de crear el mundo, de relacionarnos con el otro. Pero sobre todo que tendría que estar ligada, creo yo, y no sé si me equivoco, a esa reconexión con uno mismo, ¿no? A esa intuición que uno tiene, a esas corazonadas que se perdieron, ¿no? Que probablemente en otras generaciones aún estaban, pero pues ya no, o en otras culturas tal vez aún prevalece, pero la escolaridad como que te va cortando con eso, ¿no? Te va cortando esa conexión que tienes consigo mismo. De modo que implica un proceso de autoobservación, necesariamente, de cómo estoy hablando, de cómo le estoy hablando al otro, de cómo estoy siendo corporalmente con el otro, ¿no? Cómo me relaciono corporalmente. En este punto podríamos hablar desde el nacimiento, ¿no? Cómo recibimos a los niños a este mundo, ¿no? La sociedad, cómo está obligando a las mamás a tener sus hijos, cómo las familias estamos recibiendo a los niños a nuestros hogares, cómo se dan los partos, cómo se dan esos primeros meses, cómo se dan todos esos procesos vitales que nunca van a repetirse en la vida y que van a tener una incidencia para la vida adulta, ¿no? Porque particularmente todos estos primeros años, más o menos hasta los 7, cada uno con una intensidad distinta van a tener una incidencia en la vida adulta. Y entonces es allí donde uno sabe si tiene que dar el salto hacia atrás de, ay, lo escolaricé. Yo he escuchado familias que dicen, no, estuvo desescolarizado, pero a los 6, él decidió ir a la escuela. O sea, estuvo escolarizado hasta los 5 y a los 6 supuestamente el niño decidió ir a la escuela. Es complejo, como uno puede entender lo que el otro le está diciendo respecto a eso. Pues yo me imagino muchas cosas, porque es muy extraño. O el niño está aislado, porque la principal razón para la escolarización es para que socialice con otros niños, y pues claro, como estamos en nuestros cubículos de la ciudad, encerrados, y queremos hacerlo todo de manera exclusiva y personalizada para nuestros hijos, pues ellos se van a sentir aislados. Pero hay casos también en los que la desescolarización empieza en la cabeza incluso antes de tener hijos. Y entonces hay una intuición inicial, bueno, particularmente a mí me pasó, porque yo estaba muy ligada a la escuela desde la docencia, pero cuando fui mamá me conecté con algo que no estaba en mí. O sea, creo que ahí hubo como un clic, una chispa que realmente me llevó a emprender el viaje. Y yo no tenía ni idea de la desescolarización, de que digamos que existía un movimiento mundial y que habían familias que lo podían hacer, sino que quería mantenerme en conexión con mi hija. Y de esa manera como que fuimos aplazando la escolarización más bien, ¿no? Y venía de una desescolarización mental que después vine a entender, ¿no? Que es el proceso aún en el que uno está. Porque adulto, pues ya uno tiene un montón de cosas integradas que son difíciles de no hacer, ¿no? Pero entonces la desescolarización puede no darse y de manera necesaria, ojalá, como la cagué, ahora lo voy a sacar. Porque hay familias también que llegan sus hijos a la adolescencia y dicen, le he dedicado tanto tiempo a generar dinero y a estar en el trabajo, que estos chinos están mal,
voy a desescolarizarlos para oxigenar esa vida de ellos y para conectarme con ellos, reconectarme. O sea, la desescolarización está ligada con esa desconexión no tanto humana, sino más bien como mamífera, animal, esas pulsiones de las que nos han quitado, que yo creo que es responsabilidad también de la escolarización, que a quien le preguntaron si quería o no ir a la escuela, a nadie le preguntaron, a mí no me preguntaron, de modo que pues uno tiene muchas cosas por decir como niño y por ende el adulto tendría muchas cosas por escuchar. Entonces habría que replantear también el asunto de la comunicación, ¿no? ¿Cómo nos estamos comunicando con los niños, ya sean nuestros hijos, nuestros pues, estudiantes, o de la manera que estamos acompañando a otros en el aprendizaje? Porque la comunicación, por lo general, a veces puede parecer blandita, pero está llevando también a controlar la experiencia del otro, ¿no? Queremos eso, queremos que él viva ciertas cosas que yo supongo debe vivir. Y de alguna manera habría una línea, ¿no? Más abismal, como dice Franco, en la que uno pueda no querer tener el control del otro. Eso no significa ni abandonarlo, ni no prestarle atención, ¿no? Sino como poder estar ahí presente, disponible, así como cuando un bebé tiene hambre y llora, ya cuando son más grandes pues tienen otras modalidades de comunicarse y son capaces. Es increíble como uno ve chicos que pueden comunicarse sin miedo, diciendo lo que están sintiendo, lo que están viviendo, manifestando sus deseos. Y ahí tiene que haber necesariamente una apertura por parte del adulto que está acompañando a los niños, tanto en la crianza como en la educación. Y eso a la vez dará también va a potencializar como el equilibrio emocional que las personas podemos tener y que sería vital que lo tengan estos niños que están naciendo, pues cuando sean adultos, porque, bueno, es que ahí me surgen más temas, pero para decirlo en dos palabras, en una palabra, es como procurar no tener, no reproducir también la violencia, ¿no? Tanto en el lenguaje, ¿no? Tener una comunicación no violenta con los otros, ¿no? Con todas las personas de todas las edades, y pues más aún no tener pues una corporalidad violenta con el otro, ¿no? Y que se puedan dar unos procesos sanos de crecimiento para que ellos puedan ser, y uno no sabe quiénes son. Definitivamente nos daría para muchas horas de plática. Ya para empezar a cerrar, me gustaría que cada uno cerrara diciendo qué vislumbran en este camino y cuál es el principal reto que tienen desde su experiencia. Yo quisiera empezar. Híjole, retos, pues todos, ¿no? Yo creo que tenemos tantos retos porque pues quienes ya empezamos en esta aventura, la verdad es que nos damos cuenta que pues todo es tan cambiante. Estamos un poco a prueba y error, la verdad es esa. Como decía, o sea, empezamos de repente con lo que son homeschooling, pasamos a unschooling y de repente vienen nuevas estrategias y creemos que pudiéramos tomar un poco de una, un poco de otra. Al final, pues creo que son solo métodos, ¿no? Yo creo que lo importante es tener muy, muy en claro qué queremos lograr, o sea, para qué estamos haciendo todo esto. Al final es pues para que los niños puedan tener un enriquecimiento en todos los aspectos, en el aspecto académico, en el aspecto de su vida, de lo que ellos quieren hacer, de cómo ellos enseñarles a ser asertivos, enseñarles tantas cosas por medio del ejemplo y de la práctica. Pero creo que pues al final de cuentas estamos aquí porque nos interesan nuestros hijos. O sea, como platicaban también las personas que estamos en esto, es porque de alguna manera también hemos un poquito roto el molde
de entender que lo estándar no nos gusta y que queremos algo diferente para nuestros hijos. Entonces, pues creo que el aprendizaje es continuo. Como decía también hace un rato, mientras haya voluntad, pues bueno, es estar abiertos a hacer las cosas cada vez mejor y no olvidar que el foco de todo esto, pues al final son los niños, que son pues esos diamantes que de alguna manera estamos tratando de sacar al mundo para que puedan ellos estar felices, que puedan trascender y que puedan dar un grano de arena a este mundo para que sea mejor. Yo creo que de alguna manera eso es lo que es el foco de quienes estamos en todo esto y que queremos hacer un cambio en lo que realmente vemos allá afuera y que no nos gusta. Entonces, pues esa es mi aportación, que entendamos que esto es un proceso continuo y que ser mejores es al final el foco, tanto para papás, porque también los papás seguimos aprendiendo cada día algo nuevo, y que pues al final que nuestros hijos estén felices y que vean el aprendizaje como algo rico, como algo pues que puede ser hasta divertido para ellos, ¿no? Porque en la escuela a veces no se les enseña eso, sino como que es algo más así tajante, y el aprendizaje debe ser algo que florezca en ellos. Pues eso sería mi aportación. Gracias. Gracias. ¿Quiere comentar algo más? No, nada más, gracias. No te escuchaba, nada más. Gracias. Gracias. ¿Retos? ¿Para mí o para...? No, decía que para ya cerrar el programa, Sí, ¿qué retos vislumbran? ¿Qué camino? ¿Qué ven en el camino hacia adelante a partir de su experiencia? Bueno, yo siento que de manera personal todo este proceso de desescolarización y la maternidad, en mi caso, ha sido un ejercicio de mucha introspección, de autoobservación, como de reconexión, ¿no? De reconexión conmigo y con los otros de esa manera genuina, espontánea, y poder encontrar ciertas esencias, digamos, como que uno tiene y que tenía ocultas, porque esto ha sido, yo creo que más potente para uno que es adulto que para los niños, ¿no? Porque cuando ya se ha naturalizado desde la crianza, pues desde que son pequeños, como ciertas experiencias que les permiten ser espontáneos, genuinos, tranquilos, o sea, sin miedo a equivocarse, porque no van a tener alguien que los vaya a coartar o a castigar por lo que son, pues es sobre todo en uno. Y pienso que un reto particular, en ese caso donde yo he estado más como hemos sido más nosotros, más cerrados, pues a pesar de que se llevan a cabo procesos de socialización y no he hecho parte de una socialización tan colectiva, digamos, no he querido ser parte de ninguna secta en particular o de ningún... bueno, no digo que todas sean sectas, pero tal vez es una resistencia particular que yo he tenido, ¿no? Como de no querer ser parte de, sino que puedo ser parte de nada en particular, sino algo grande. Hoy pienso en que está bueno como potencializar encuentros colectivos, ¿no? Encuentros comunales, hacer comunalidad, como decía Franco, tener mayor disposición a crear con otros. Sí, es una manera, como una necesidad que siento ahora de honrar la libertad del otro en espacios más colectivos,
y se vuelve un reto porque pues yo choco mucho en algunas ocasiones conmigo misma por mis dificultades de ser comprendida por otras. Entonces, como que es un reto poderme abrir un poco más para estar con, pues, no es que esté aislada, pero sí como de poder crear, ¿no? Pensaba un poco cuando se planteaba esta charla en el asunto de los aprendizajes autodirigidos o la autoorganización de los aprendizajes. Y tuve una iniciativa hace 2 años de un espacio en una casa que intentamos que fuera de aprendizaje libre. Y pues bueno, creo que ese fue el primer intento de ese gran reto, que generó también muchas frustraciones, fracasos, muchas alegrías, mucha emoción de ver que de manera genuina se daban cosas con los chicos de diferentes edades, que de verdad sí podían autoorganizarse, pero que también había un punto en el que se entraba en caos y generaba cierta incertidumbre o dificultad emocional para entender qué es lo que estaba sucediendo. Pero creo que aunque, digamos, ese espacio lo construimos de manera colectiva, hay en este momento en mi vida como cierta evaluación, como revisión de reconexión conmigo para poder crear con otros. Eso es como más o menos, habría más cosas, pero al tema que nos convoca, eso me parece que es pertinente. Gracias. Bueno, también para aportar algo ahí sobre esta pregunta, también algo breve quizás, ojalá. Pensaba mientras escuchaba hablar de todos los retos y desafíos, y me salen como pensarlo en dos dimensiones. Por un lado, a título personal me cuesta mucho pensarme en algún objetivo, algún reto en relación a todo esto. Quizás tengo como bastante poca expectativa, digamos, puede sonar hasta incluso polémico, pero bueno, me parece que está bueno. Tengo muy pocas expectativas en mi proceso desescolarizado, el mío propio, y también las crías o niños que yo acompaño. O sea, en este sentido de que yo no pongo muchas expectativas, una de las pocas cosas que creo que más o menos voy logrando con una paternidad ya de 7 años es no tener demasiadas expectativas. O sea, he reducido mis expectativas mucho. Y ahora me estoy desconcentrando porque tengo una cría en el baño. Un segundo. Ahí vengo. Bueno, ahorita que regrese, yo quería comentar algo. Parte también de los retos que tenemos es los miedos, ¿no? Nos invaden tanto y tanto contra la sociedad que nos ve como raros. Y bueno, o hay que lidiar con eso. Mira, ahí estamos. Hola. ¿Qué tal? Ella es 7. Sí, ¿viste? Bueno, esto que estaba diciendo, un poco fíjate que tampoco tengo ni siquiera muchas expectativas de presentarme como alguna forma de formalidad en todo esto, o sea, más allá de las cuestiones de presentarse uno como supuestos expertos en la materia y todo esto, no hay ninguna expectativa de academicismo en todo esto. Y ¿cómo es? Por un lado, digamos, por eso decía medio título personal. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, bueno, yo voy como intentando acompañarlos y acompañarlas en la medida que va pasando el proceso, como disfrutando de eso. Quizás mi mayor reto es poder estar ahí presente, o sea, hacer lo posible para no dejar de estar ahí digamos, de eso desde la misma mi propia existencia biológica, digamos, no dejar de estar en ese sentido, pero también el poder disponer de ese tiempo, ¿no? que son más condiciones del mundo adulto, del mundo complejo en el que vivimos, ¿no? Esto que hablamos bastante en esta charla, del trabajo y esas cosas. Eso por un lado, digamos, podría responder. Pero más allá de eso, yo sinceramente no tengo muchas más expectativas. Y voy disfrutando del proceso como va pasando. Creo que eso tiene que ver con mis historias de vida, con las historias de mis padres, con ausencias, bueno, largo, pero bueno.
A otro nivel, por eso decía que lo pensaba en dos dimensiones, a otro nivel me pasa que siento que tengo bastantes expectativas o por lo menos, o quizás algún tipo de deseo o algún tipo de, sí, yo diría, algo del orden más de lo que creo que se fue entreverando lo que yo fui diciendo, del orden de lo colectivo, quizás conectando con lo que dice Andrea, que comenta una experiencia más de decir, bueno, estos proyectos colectivos de los que yo aún no soy parte, he sido parte, muchos de ellos, pero yo le diría incluso también a una escala más grande, quizás uno no se puede soltar esta suerte de querer pretender, no pasa nada, de querer pretender como abarcarlo más o tener como casi como una diversión que era decir, bueno, ¿qué pasaría si esto de la desescolarización no podemos construirlo en un relato más poderoso todavía, ¿no? Y quizás tratando de ser un poco más claro en esto que estoy diciendo, es lo que yo veo de todo este fenómeno, de la no escolarización, de la desescolarización, y todo lo que estuvimos hablando, es que tanto a niveles de regionales, niveles de países, niveles por ahí de América Latina, si se quiere, todos estamos como todos son cuentos y anécdotas personales, digamos, ¿no? Que no está mal, digamos, está bien, me parece que está bueno partir de nuestras propias vivencias muchas veces. Pero siento que el desafío, y ahí creo que el reto también puede atarse ahí, pasa por ver si podemos trascender ese anecdotario personal y podemos empezar a entrecruzar un algo, digamos, si podemos construir algún sentido que nos trascienda a nosotros, quizás para poder estar más firmes en este tipo de prácticas, digamos. Digo, este tipo de prácticas, decir, bueno, ¿qué es lo que va a trascender la escuela, digamos? La vamos a trascender simplemente como decisiones individuales de algunos muy poquitos, porque al fin y al cabo son muy poquitos, digamos, los que lo hacen. O esto se podrá integrar, digamos, y bueno, de hacer quizás un relato crítico más poderoso, que tenga más sentido, que tenga más incidencia, que sea más movilizante, que sea más cuestionador, que no se encuentre con las respuestas que comúnmente se encuentran en estos relatos, digamos. La mayor parte de la gente dice, bueno, no, eso es para pocos, es para la élite, es un montón de delirantes, son hippies, son una secta, digamos. Entonces, si pudiéramos quizás elaborar como pensamiento más profundo sobre esto, darnos cuenta de que, como algo de lo que estuvimos charlando, que hay bases del orden económico, político, digamos, que esto tiene un potencial de transformación social, que hay un germen de esto que tiene que ver con, incluso un origen histórico que tiene que ver con algo más que mirar nuestro propio ombligo o mirar nuestros propios hijos. Así, bueno, no es que yo quiero lo mejor para mis hijos, como para que creo que esta es la mejor educación y es la educación que se viene, ¿no? Yo creo que tendríamos que poder lograr... Bueno, ahí va. Poder encontrar otras respuestas que nos trasciendan a nosotros sin dejar de lado. Yo creo que es muy importante, insisto, las vivencias personales, el día a día, el ponerle el cuerpo a esto, el aprender, digamos, el sufrirlo, el gozarlo, todo eso me parece súper importante. Pero creo que el desafío está en algo que me trasciende a mí y cada uno de nosotros, pero que nos contiene, que es esto, de darle un sentido superador a la discusión, al debate sobre la escolaridad, sobre la no escolaridad, sobre otras formas de aprender, sobre la educación no formal, sobre otros ámbitos, sobre cómo incide el sistema económico con la educación. Bueno, todas estas cosas que por ahí algunas fuimos nombrando, pero darnos ámbitos, darnos momentos, darnos encuentros, no sé, producir pensamientos sobre esto. Yo creo que ese sería un lindo desafío que nos podría hacer que los encontremos un poco más, digamos, ¿no? Los que de alguna forma estamos siendo críticos con todo esto, pero que muchas veces nos cuesta encontrar el tiempo o la forma para hacer algo más que no sea simplemente la práctica cotidiana. Ese sería, creo que ese es el reto, poder encontrar la forma de, en lo cotidiano que es esto, en lo que se da tanto en el ámbito de lo privado, de lo personal, poder articular lo privado y lo público de una forma más aceitada, no sé cómo llamarlo. Ese creo que es un desafío que todavía no le hemos encontrado una respuesta muy clara, aunque bueno, creo que tenemos que caminar en ese sentido. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, a los que van a ver este programa igualmente. Nos llevamos muchas interrogantes y muchas reflexiones. Pues hasta la próxima. Esto fue otro capítulo de Por Amor al Aprendizaje. Gracias, hasta luego. Gracias.
Humanity has been on an epic journey of discovery, learning the truth about the world we live in. New discoveries about the true origins of humanity, ancient history, free energy, as well as the systematic corruption of world governments are now on the forefront of our daily reality. Is the world headed towards destruction based on control and power? Or is an opportunity now being presented to shift and uplift into a higher consciousness? My name is Mel V, co-founder and creative director of Conscious Consumer Network, an independent broadcast network that was launched on the 1st of January 2015. In the last 3 years, Conscious Consumer Network has broadcast over 2,800 shows in multiple languages, featuring guests from across the world, whilst creating media that is aimed at the creation of a free, fair, peaceful, just, sustainable world. Conscious Consumer Network provides full training and an interactive support network for all broadcasters, and we are always looking for inspiring and educational content. Hi, this is Lady Liberty. And this is Miro Siegel. In 2018, Conscious Consumer Network has expanded to multiple broadcast locations, increasing our availability and reach across the world, remaining on the cutting edge of independent media. If we wish to create a better world, we must first create better media, geared towards real education instead of indoctrination. You guys really are what changing the world is going to be about. It's educating kids at a grassroots level. Having become a pillar of stability in the turbulent world of independent media, we have even more going on in 2018. Conscious Consumer Network is a publicly funded network, and we rely on all of you to keep us on the air. Show your support for independent media by donating to our 2018 Network Support Fund. Dare to seek a better world. Support independent media.